Buenos días con todos, espero que estén bien. Es un gusto tener la oportunidad de presentar el webinar Reinvención Cultural, las competencias que necesitamos desarrollar en el corto plazo, organizado por nuestro grupo. Yo soy Diego Cuba, soy director de Career Partners, y antes de empezar quería agradecerles a todos los presentes por su participación. Somos una firma que tiene como misión ayudar a personas y empresas a su crecimiento, y por ese motivo estamos organizando seminarios online que permitan proveerles de conocimiento y compartir buenas prácticas y experiencias. En este contexto que estamos todos viviendo, se nos abre una oportunidad para reinventarnos partiendo por descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Y nos invita a conocer nuestra cultura organizacional. Esto a su vez nos obliga a desarrollar competencias que son indispensables para atender las más necesidades que el mercado necesita. Este webinar tiene como objetivo justamente ayudarnos a responder las siguientes preguntas. La primera es ¿cuál será la nueva forma de trabajar? La segunda es cómo conectarnos con el propósito de la compañía. Y la tercera es cómo desarrollamos profesionalmente en un nuevo contexto. Para iniciar, me gustaría presentarles a las tres panelistas. Paola Chocano, es directora ejecutiva. Clara Rosales, es directora de Servicios de Capital Humano. Y Lili Durán es consultora especialista en cultura y gestión del campo. Solo algunas indicaciones antes de empezar. Las preguntas las haremos a través de la opción preguntas y respuestas, o Q&A si está en inglés, está en la barra justa, en la barra inferior de software. Las preguntas que no podamos responder en este momento las haremos directamente a través de correo electrónico o teléfono. Si nos desean dejar sus datos personales, se los agradeceríamos. Y al final de las presentaciones vamos a tener un espacio de 10 a 15 minutos para responder las preguntas realizadas durante el webinar. Teniendo más de 2 inscritos, les cedo la palabra a Paola para que demos inicio a este seminario. Gracias. Gracias, Diego. Mi nombre es nuevamente Paola Chocano, soy directora ejecutiva de Career Partners. En esta primera parte quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones a tomar en cuenta ahora que estamos trabajando remotamente desde nuestras casas. Este contexto sin duda nos abre oportunidades para reinventarnos, es decir, detenernos para revisar cómo hemos venido haciendo las cosas, cómo hemos venido trabajando, cómo hemos venido gestionando a nuestros equipos de trabajo. Los que dirigimos empresas, de la misma manera, hoy nos toca detenernos y revisar cómo hemos definido nuestra cultura organizacional, qué estilo de liderazgo predomina en nuestras organizaciones y con ello mirar qué organización tenemos hoy. Esta crisis nos enseña una vez más a que a pesar que no podemos predecir ni controlar el futuro, sí podemos prepararnos para poder superar cualquier obstáculo y poder seguir avanzando. Aparece el teletrabajo y es algo que algunas organizaciones ya lo tienen. Y cuando hablamos de ello, hasta hace algunas semanas atrás, era para muchos algo que estaba totalmente fuera de los planes de nuestras organizaciones. Hoy vivimos en un contexto en donde estamos trabajando de manera remota y probablemente muchas de nuestras organizaciones hoy empezaron a revisar nuestros procesos, nuestras estructuras y probablemente se sumen a esta nueva forma de trabajo. También aparecen ciertas creencias que de alguna manera han sido herencias de muchas generaciones en las cuales nos impiden, nos detienen y no nos permiten adaptarnos rápidamente a esta nueva forma de trabajo. En vez de ello estamos súper preocupados, pensando cuándo vamos a regresar nuevamente a nuestro centro de trabajo, en vez de pensar que esto realmente podría ser una oportunidad para todos nosotros para reinventarnos. Esto sin duda es un cambio de paradigma y, por qué no decirlo, también un cambio cultural. El teletrabajo trae muchos beneficios, no solo para las personas, sino también para las organizaciones y también decirlo para nuestro país. Si vemos los beneficios para las personas, siempre partimos del equilibrio, un balance entre la vida profesional y personal. Nos permite ser más creativos, sin duda. El hecho de estar en casa podemos generar mejores ideas para nuestras organizaciones. No sé si de repente alguno puede recordar cuándo se le vino la mejor idea para sus organizaciones, en dónde se encontraba en ese momento. Seguramente no estaba en su centro de trabajo. Incrementa la productividad y en realidad existen muchos estudios de la Universidad de Stanford donde confirman que las personas que trabajan desde sus casas son 13% mucho más productivas de aquellas que se encuentran en su centro de trabajo. Reduce el estrés y de hecho es el principal causa de muchas enfermedades.
Esto no significa que la presión disminuye, pero el hecho de estar en casa probablemente estemos mucho más tranquilos. Incrementa la motivación y el sentido de pertenencia, nos permite aprovechar mucho más el tiempo. Pensemos en todo el tiempo que le dedicamos yendo a nuestro centro de trabajo, regresando. Ese tiempo que podría ser 1 hora, 2 horas, podríamos utilizarlo ya sea para hacer ejercicios, para estar con la familia, para los que, digamos, son padres de familia, atender a los chicos, o poder atender otros asuntos personales. Y también el hecho de evitar movilizarnos tantos, también podemos reducir los riesgos de accidentes o tener demoras por el tráfico congestionado que normalmente existe en la ciudad. Y por qué no decirlo, también nos genera ciertos ahorros relacionados a todo lo que gastamos, ya sea en movilidad o en alimentación. De hecho, almorzar en casa es mucho más económico que hacerlo en un restaurante. Beneficios para las empresas, lo primero es que incrementan la productividad, y esto se debe justamente a que los colaboradores son medidos por objetivos y resultados. Incrementa la creatividad y esto está asociado a que obviamente las personas estando en casa pueden generar muchas mejores ideas para sus organizaciones y volverlas aún más competitivas. Garantiza la continuidad de su negocio y esto lo vemos hoy en esta crisis. Las compañías que hoy venían trabajando de manera remota o ya con el sistema de teletrabajo no han parado y ellas han podido seguir a pesar de esta crisis tan difícil. Fortalece la marca empleadora y de hecho esto es algo muy importante ya que las personas puntúan mucho más alto sus organizaciones porque valoran el hecho de poder tener esta flexibilidad de trabajar desde sus casas. Esto tiene un gran beneficio porque reduce la rotación, el ausentismo, las tardanzas, incrementa el sentido de pertenencia. Y también reduce costos de infraestructura, que son estos gastos asociados al trabajo presencial. Beneficios para el país, considero que el más importante es que descentraliza, permite a las personas vivir un poco más lejos y no concentrarse todos en Lima. Ustedes saben que principalmente todos los negocios están en la ciudad y esto permitiría a que las personas puedan vivir en provincia, puedan vivir en las afueras, en la playa, o sea, no todos tener que estar centralizados en un solo lugar. Reduce el congestionamiento. De hecho, el desplazamiento de las personas para ir al trabajo es considerado el principal motivo de congestionamiento vehicular. Y también reduce la contaminación, obviamente también todo lo que está asociado a los ruidos, y esto es muy bueno porque nos da una ciudad mucho más ordenada y limpia. Les quiero compartir algunas recomendaciones que serán muy útiles para replantear cómo venimos trabajando hoy desde nuestras casas. Lo primero es que las personas tienen que tener la predisposición que están trabajando en su puesto de trabajo con una pequeña particularidad que está dentro de sus hogares. Vístete para ir a tu puesto de trabajo. La vestimenta tiene que ser adecuada, formal. Uno no se puede quedar en pijama en la casa porque definitivamente el estar en pijama nos da esta sensación de estar relajados y por lo cual no nos hace muy productivos. El hecho de vestirte para ir al trabajo, tu cerebro rápidamente se conecta y tu subconsciente también, y realmente sientes que estás trabajando, por lo cual vas a ser mucho más productivo. Por eso, vístete para ir a trabajar. Define tu lugar de trabajo. Debes crear un espacio de oficina dentro de tu casa. Es decir, un lugar donde tenga una buena iluminación, una buena conexión, que no haya mucho tránsito de otras personas. Sabemos que hoy por la coyuntura no es que nos hayamos preparado nuestro hogar para ello, pero sí podemos buscar un escritorio o adaptar una mesa con una buena silla para poder realizar nuestras actividades. Algo importante es que no deben sentarse ni en un sillón, ni un sofá, porque de la misma manera les va a dar esta sensación de relajo y no van a ser productivos. Organiza tu día de trabajo. Siempre es bueno contar con una agenda o también una libreta de notas. Ahí debes definir cuáles son los objetivos o las tareas a realizar al inicio del día. De esa manera, cuando termine tu día, verás que has podido lograr los resultados planteados. Cumple un horario de trabajo. Nunca, nunca sabotees tu espacio de descanso. Tienes que tomar conciencia
que el hecho de que trabajes desde casa no significa que trabajas 24/7. Esto al inicio nos es un poco difícil, lo estamos viviendo muchos, que a veces hasta terminamos trabajando sábados y domingos. Eso no lo tenemos que hacer. Hay que aprovechar muy bien nuestro horario de trabajo y cuando terminemos, aprovecharlo para estar en familia, para poder hacer otras actividades, atender nuestros temas personales. Dentro del horario de trabajo no significa que vamos a hacer quehaceres de la casa, que vamos a hacer otras actividades, porque eso es ir en contra de nuestra organización. Ten pausas activas, y esta es una práctica que muchas organizaciones ya lo venían utilizando. Y esto también lo podemos traer a nuestros hogares. Cada 45 minutos, cada hora, realmente tenemos que detenernos, ya sea para estirarnos, para caminar un poquito, para hacer algunos ejercicios muy chiquititos. Esto es para poder recargarnos de energía. Esto no significa que estas pausas son para ver televisión, ni para entrar a las redes sociales, ni para comer, porque finalmente no nos va a recargar con esa energía que necesitamos para poder seguir avanzando. Mantente en contacto. Es importante las reuniones de coordinación. El hecho de trabajar en casa no significa que ya no pertenezcas a la organización, ni que te aísles, ni que trabajes solo. Es todo lo contrario. Es aprender a trabajar de una manera distinta. Define horarios de coincidencia para trabajos colaborativos en donde se puedan atender temas para crear nuevas ideas, resolver algunos temas, tomar ciertas decisiones. Teletrabajo nuevamente no es trabajar solo, es todo lo contrario, nos une más a nuestros equipos de trabajo. Finalmente, gestiona las interrupciones. Hay que establecer horarios en casa e ir recalibrando cuando sea necesario. Elimina distracciones como son estas famosas alertas de las redes sociales. Los quehaceres de la casa están fuera del horario de trabajo, como lo había dicho anteriormente. El mejor consejo que les puedo dar es tener una buena comunicación en casa, con las personas con las que vivimos, ya sea nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres. Hay que contarles sobre nuestra organización, hay que contarles sobre su propósito, sobre la misión que tenemos nosotros desde nuestro rol, cómo es nuestro trabajo, nuestras agendas. De esta manera, ellos nos ayudarán a no interrumpir nuestro trabajo. Además, esto genera una buena convivencia dentro de nuestras casas. En estas crisis, no solo nos ha llevado a trabajar desde casa, sino también a asumir otros roles. En mi caso, y probablemente en el caso también de ustedes, que tenemos hijos, hoy somos sus tutores. Hoy los chicos no están yendo al colegio, por lo cual tenemos que también organizarnos con sus tareas, ayudarlos también a atender otras cosas. Definitivamente el poder aplicar algunas de estas recomendaciones, de hecho yo las vengo aplicando ya hace unos días atrás, sin duda permitirá seguir avanzando y dando lo mejor de nosotros en este contexto tan difícil. Bueno, ahora me gustaría darle el pase a Lili para que nos pueda compartir la importancia de conectarnos con el propósito de nuestras empresas. Muchas gracias. Gracias, Paola. Buenos días a todos. Buenos días a todos los panelistas y los participantes. Gracias por conectarse. Y como dijo Paola, a mí me toca compartir con ustedes cómo conectarnos con el propósito de la compañía, pero con una finalidad, y es el poder seguir siendo estos profesionales que seguimos contribuyendo. Hoy más que nunca, las empresas están buscando algo. Hace mucho tiempo que se habla mucho del compromiso. Las empresas buscan compromiso, hoy más que nunca. Durante mucho tiempo, el compromiso ha sido un reto. Hay diferentes, algo está pasando con mi pantalla, discúlpenme. Hay diferentes, gracias, ahora sí. Hay diferentes retos o diferentes actividades que las empresas han estado enfrentando y tomando diferentes acciones para poder encontrar este compromiso en sus colaboradores. Uno de los cambios de los que más se ha venido hablando en los últimos años ha sido cómo retener o cómo conseguir este compromiso de las nuevas generaciones, ¿no? La diversidad generacional, lo que están buscando. Pero independientemente de esto es cómo consigo el compromiso de las personas, cómo hago que den una milla extra, sin tener en cuenta estas creencias que Paola ha mencionado de el quedarme más tarde o el estar presente para poder controlar los resultados. Las empresas han estado tomando diferentes acciones. Han estado elaborando, brindando diferentes programas de capacitación y desarrollo
coaching, mentoring, han estado muy preocupados por trabajar la marca empleador, ya no solamente es la marca en el mercado para el consumidor, sino ser este buen lugar para trabajar. Y también han estado trabajando mucho en gestionar un liderazgo diferente, ¿no? ¿Cómo gestionamos esta cercanía? ¿Cómo gestionamos esta cultura de confianza de la que tanto se habla? Y por último, la flexibilidad, que hoy por hoy a todos nos ha tocado. Aaron Hartz, en su libro La economía del propósito, habla de que las personas buscan más allá que solamente pagar facturas. Los colaboradores hoy buscamos algo más allá que solamente sea marcar una tarjeta, asistir, cumplir mis objetivos en el día a día, cobrar un sueldo y poder tener el sustento que tanto anhelamos. Básicamente, hoy por hoy buscamos más. No nos podemos olvidar de la famosa teoría de motivación de Maslow, donde la autorrealización, donde el reconocimiento termina siendo el fin supremo de las necesidades del ser humano. Pero la responsabilidad nos ha sorprendido en el cambio. Hoy por hoy, este cambio y estos cambios que vienen van a replantear muchas cosas. No solamente la forma de trabajar, van a replantear incluso muchas veces los valores de la empresa. Van a replantear cuál es la razón de ser de la empresa. Hoy por hoy, con todos estos cambios, ¿cuál va a ser la razón? ¿Cuál va a ser el propósito que tenemos como empresa? Entonces, ¿cómo me conecto? Y vamos a avanzar a las siguientes láminas. Y dice, hoy en día las personas buscan contribuir en algo, ¿no? Muchos especialistas en cambio cultural recomiendan que el propósito del colaborador se alinea y lo encuentra cuando la estrategia de la empresa, cuando la marca de la empresa y cuando el ambiente de la empresa se cruzan, crean esta explosión de motivación en cada colaborador. ¿Por qué? Porque estamos buscando nuevamente ser algo mejor, estamos buscando contribuir. El ser humano siempre va a ir evolucionando y siempre vamos a estar buscando cómo puedo contribuir cada vez más. No solamente a ser mejor yo, sino en realidad a ser mejor en esta sociedad. Y aquí vienen algunas preguntas que tenemos que hacernos. La responsabilidad es compartida. Si bien es cierto, las empresas están buscando acciones para comprometer, hay acciones que nosotros también podemos llevar a cabo para poder sumar y para poder conectarme con este propósito. En la siguiente lámina vamos a poder ver algunas preguntas que nos puedan ayudar. Como les decía, la responsabilidad es compartida. Y aquí hay algunas preguntas que es importante reflexionar. ¿Comprendo yo hoy el propósito de mi empresa? ¿Tengo claro qué es lo que mi empresa busca, venía buscando y qué busca hoy? ¿He internalizado ese propósito? Es más, como líder me he asegurado de que el equipo que esté a mi cargo lo ha internalizado. ¿Puedo ver yo y mi equipo, al equipo al que pertenezco, al equipo al que lidero, puedo ver cómo el trabajo que yo hago en el día a día puede impactar en el propósito de la compañía? Hay algo muy importante que nos habla Simón L. Dolan y es trabajar por valores en la organización. En la siguiente página vamos a poder ver cómo las creencias van de la mano con los valores de la compañía. Cada vez que una compañía quiere sensibilizar en nuevas acciones, dentro de nuestro planeamiento estratégico siempre va a estar los valores, que son los lineamientos, es el marco, es aquello que nos dice qué se permite y qué no se permite. Pero un valor es solamente un letrero o es solamente una palabra si no tiene un significado aterrizado y si no se aterriza en comportamientos específicos. Entonces, bajo ese concepto, Simón L. Dolan nos dice, ¿quieres cambiar un comportamiento? Cambia una creencia. Y la creencia es esta conexión entre mi valor y el valor de la empresa. Hoy por hoy, ¿cuáles son los valores de mi empresa? ¿Me alineo yo a estos valores? ¿Son tan importantes en mi día a día los valores de la empresa? ¿Van de la mano con los míos? Cuando hablamos de valores, no hablamos solamente de aspectos éticos-sociales, no hablamos solamente de transparencia, no hablamos solamente de ética. Hablamos de aquellos aspectos que yo valoro,
aquellos aspectos que mi empresa valora, como por ejemplo la generación de confianza, como por ejemplo el servicio interno y externo. Son acciones específicas que guían mi comportamiento y van a guiar nuestras decisiones. Entonces, ¿qué acciones específicas puedo tomar yo hoy como colaborador desde el lugar donde estoy para poder elevar estos valores, para poder vivir estos valores? Los invito a hacer un ejercicio. En la siguiente lámina, ustedes pueden estar viendo cuáles son los valores. Y supongamos que los valores de la empresa sean, vamos a ir viendo uno, confianza, ¿no? Continuamos con otro valor, por ejemplo, la agilidad. El siguiente valor podría ser liderazgo. El siguiente valor podría ser transparencia. Y el siguiente valor podría ser servicio. Cada una de estas palabras suena muy bonito, pero para cada organización y para cada uno de nosotros puede tener un significado diferente. Una vez que he entendido en qué comportamiento se traduce este valor, me hago una pregunta. Del 1 al 10 es un ejercicio muy fácil, es un ejercicio que nos invita al autodiagnóstico. Del 1 al 10, ¿en cuánto creo yo que he desarrollado la capacidad de generar confianza? Supongamos que tengamos un 7. Ok, del 1 al 10, ¿qué tan ágil soy yo en mis comunicaciones, en mis procesos? Supongamos que un 6. ¿Cómo está hoy mi liderazgo? ¿Soy un líder presente o soy un líder más controlador? ¿Soy un líder que genera confianza? ¿Mi liderazgo se alinea al tipo de personal que yo quiero en la empresa? Y supongamos que el valor es 6. Con respecto a transparencia, ¿qué tan transparente soy en mis comunicaciones, en mis reuniones, en mis acciones de feedback? Y supongamos que puedo tener un valor de 7. En servicio, no solamente los procesos de servicio al cliente, yo como colaborador, como líder, ¿cómo está mi valor de servicio? ¿Cómo acciono desde ese valor hacia mis clientes internos? ¿Qué tan consciente soy de que mi día a día puede impactar? Independientemente que esté en el área core o en un área de soporte, ¿qué tanto impacto en mi día a día en el servicio? Y, por ejemplo, puedo encontrar que tengo un valor de 8. Ok, la pregunta es la siguiente. Del 1 al 10, si esta es tu situación actual, del 1 al 10, ¿a cuánto quieres llegar a fin de año? ¿A cuánto quieres llegar en los últimos 3 meses? En confianza, querré llegar a un 10. En agilidad, querré llegar a un 9. En liderazgo, querré llegar a un 8. Y así. Y te invito a que encuentres dónde están los gaps mayores como colaborador. Y de repente el gap mayor puede ser confianza o servicio. Fíjate cuáles son aquellas acciones específicas, una o dos, simples. Las pequeñas acciones pueden generar un cambio. Las pequeñas acciones pueden hacer, bien direccionadas, pueden hacer que yo me convierta en un agente de cambio desde donde estoy. ¿Cómo puedo sumar hoy a la organización en este cambio? Si bien es cierto, la autoridad formal ayuda mucho para ser un agente de cambio, la autoridad informal también nos ayuda mucho. Cerrando un poco este webinar, quiero cerrar con una frase que me gusta mucho de Jennifer Jenkins. Es una consultora dedicada mucho a la investigación de comportamientos y dice, el propósito o razón de ser es uno de los componentes en el compromiso de los trabajadores. ¿Queremos ser colaboradores comprometidos? Empecemos por entender cuál es el propósito de nuestra organización y cómo podemos ayudar a sensibilizar a nuestros equipos de trabajo. Y segundo, si soy líder en una organización, me he asegurado de que este propósito sea bien conocido y entendido por mis colaboradores. Ese es el inicio para generar compromiso. Hasta aquí. Espero que se lleven ideas prácticas que los puedan ayudar el día de hoy. Ha sido un gusto con ustedes y los dejo con Claudia Rosales. Bienvenida, Claudia. Gracias, Lili. Buenos días. Bueno, nosotros vamos a continuación a hablar del desarrollo contexto laboral. Para eso, ubiquémonos en cuál es el contexto sin precedentes al cual nos vamos a enfrentar y el cual nos estamos enfrentando en este momento. Estamos teniendo un reto nuevo que no habíamos enfrentado antes, una incertidumbre tanto de los empleadores
como lo de los clientes y como de los empleados. Estamos teniendo un desafío sanitario mayúsculo, único. Estamos también frente a una disminución en la rentabilidad de las empresas y una disminución en el flujo de efectivo, que tiene alto impacto en los negocios. En la siguiente slide podemos hablar un poco de que para algunos profesionales, si no es que para todos, esta es probablemente la experiencia más desafiante que han tenido en toda su carrera profesional. Estarán liderando en una crisis, estarán manejando un cambio profundo en el manejo de los negocios, en el esquema de acercamiento al cliente probablemente, en los esquemas de trabajo que hablábamos al inicio, esos van a cambiar en algunos casos más profundamente, en otros menos, estarán teniendo la necesidad de formular nuevos planes estratégicos. Los que tenían al inicio de año o los que crearon el año pasado no van a funcionar al completo. Y muy importante, estarán gestionando personal que estará diseminado geográficamente con mucha probabilidad y gente que está enfrentando retos personales, enfermedades de parientes, pérdidas de parientes, miedo, tristeza, depresión, angustia, cosas con las que no habíamos tenido que liderar anteriormente. Muy bien, este contexto, en la siguiente lámina podemos hablar de qué es lo que va a necesitar de los líderes este contexto. Este contexto va a requerir que la gente trabaje en un ambiente de alta complejidad, de ambigüedad y de incertidumbre permanente, porque no vamos a tener respuestas de lo que va a venir a largo plazo, sino que vamos a tener que estar trabajando, manejando el corto y el mediano. También vamos a necesitar líderes que asuman nuevas responsabilidades o más responsabilidades de las que tenían antes. Necesitaremos gente que se motive a sí mismo mucho y a sus equipos, es decir, van a tener que ser personas que saquen de sí mismos la energía para automotivarse. Y algo importante, refiriéndome a lo que hablaba Lili hace un momento, es que sepan generar compromiso. Generación en un momento de crisis altísimo. Hay otra parte del compromiso que a veces lo dejamos de lado, pero en este momento coyuntural va a ser muy importante y es el enfoque de la gente. No solo vamos a tener que tener gente motivada, comprometida con la empresa, sino enfocada, porque hay muchas noticias, van a seguir habiendo muchas noticias, va a haber mucha información de incertidumbre, etcétera, y necesitamos que la gente se enfoque en su tiempo de trabajo a ser productivo. Es decir, que vamos a tener que desarrollar y líderes que desarrollen nuevas estrategias para generar esto, que antes se generaba personalmente. Esta alta creatividad para dar respuesta a problemas que no se habían enfrentado antes va a ser una cualidad o una habilidad muy requerida. No solo ser creativo, sino ser creativo en un momento que no hay precedentes de dónde basar. Entonces, vamos un poco directo a ver las competencias que ustedes tienen ahí. El autoconocimiento, la agilidad mental, la innovación y la flexibilidad, así como la adaptación, que también la llamamos así, van a ser realmente competencias muy importantes. Pasamos luego a las relaciones productivas. No son relaciones nada más, sino relaciones productivas que generen compromiso y enfoque. Y finalmente, la capacidad de dar resultados en momentos de crisis o en momentos en los cuales no hay precedentes. Esas serán. ¿Qué es lo que nos preguntan? Ok, ¿cuáles son esas competencias? Bueno, ¿y cómo las construyo? Iniciamos con la primera. Vamos al autoconocimiento. Vamos a hablar de lo que es el autoconocimiento y cómo se construye. El autoconocimiento es esa habilidad que tienen las personas de conocerse a sí mismos profundamente, conocer sus limitaciones y conocer sus fortalezas. Y muy, muy importante, conocer cómo impactan en los demás. Si integramos esas tres habilidades, llegamos al autoconocimiento y es, según hay investigaciones longitudinales hechas por grandes universidades que han descubierto que sí hay una habilidad que es predictor del éxito en el liderazgo futuro, es el autoconocimiento. Las personas que se conocen muy bien a sí mismas tienen altísima probabilidad de ser exitosas como líderes. ¿Por qué? Ahora lo vemos. Bueno, porque es una habilidad crítica, porque es la capacidad de tomar la información que uno recibe
ese feedback y gestionarlo y accionarlo. Aquí va una de las recomendaciones más importantes para poder construir autoconocimiento. Solicite feedback. Acéptelo con humildad. No lo cuestione. Tome acción sobre la información que recibe. A lo largo del tiempo he visto, trabajando con muchos líderes y ejecutivos, que hay algunos ejecutivos que toman el feedback, lo comprenden, lo interiorizan y no lo cuestionan. Entienden que así son percibidos y se dirigen a trabajar en acciones. ¿Qué sucede con este tipo de líderes? Que en 2, 3, 4 meses sus indicadores empiezan a cambiar. El tiempo que pudo haber perdido cuestionando la metodología, la herramienta, las personas que contestaron, el tiempo que se tomaron, etcétera, lo ocupan generando acciones y son exitosos. Es muy difícil que un ejecutivo que pida feedback y que accione sobre eso no mejore. Es por eso que el autoconocimiento es tan importante. ¿Cuándo se gestiona bien? Entonces, la recomendación, otra recomendación muy importante es cuando cometa errores, acéptelos frente al equipo, pero no se detengan, no se atasquen en el error. Los líderes en estos momentos y siempre van a cometer equivocaciones y no importa. Lo importante es ser consciente de eso y ahí hay una habilidad muy importante, aprender de ese error. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué parte de mí impactó en que yo cometiera ese error? ¿Será que tomó muchos riesgos? ¿Será que tomo decisiones un poco precipitadas? ¿Será que me demoro mucho en las decisiones? Entender los errores es mucho más importante que justificarlos. Una vez se entiende, muévase, no se atasque en ellos. Conozca sus límites. Para el autoconocimiento eso es muy importante porque le ayudará a saber qué es lo que tiene que desarrollarse. Muchas veces esa es una pregunta de entrevista normal y común. ¿Cuáles son sus oportunidades de mejora? Ahora les invitamos, conozcan sus límites profundamente. Aquellas cosas que ustedes saben, que pueden reflexionar y dicen, estas cosas son las que me han llevado a cometer ciertas equivocaciones o que han hecho que mi ascenso haya sido más lento. Conozca y desarrolle habilidades que le puedan ayudar a mejorar. Y recuerde que la gente que desarrolla el autoconocimiento crece siempre. Es un crecimiento permanente, no se detiene, es cíclico. Es gente que se informa, es gente que continuamente pide feedback, es gente que habla con sus subordinados y les escucha cuando tiene algo que mejorar, habla con su jefe y toma acción sobre eso. Vamos hacia la siguiente habilidad, construyendo la flexibilidad mental o la agilidad mental. Entonces, la capacidad de hacer, esta es una muy interesante, porque es la capacidad de hacer lo complejo, simple, capacidad de explicar una serie de variables complicadas que se entrelazan de una manera que las demás personas puedan entenderlas y así puedan entender cuáles son sus objetivos dentro del trabajo para poder agregar valor a esa situación. Es esa capacidad de razonar y resolver problemas nuevos de manera flexible y eficiente. ¿Cómo se acercan las gentes que tienen esa agilidad mental y esa flexibilidad mental? Bueno, se acercan de manera curiosa, les gusta informarse, leer de diferentes temas que afectan la realidad. Hoy por hoy tenemos, y aquí hago la referencia a un autor que decía hace muy poco tiempo, que en nuestros teléfonos nosotros tenemos más de 2000 años de historia en nuestras manos. Y muchas veces no se utiliza este producto para conocer y aprender, sino que se utiliza para esparcimiento únicamente. Entonces, la gente con flexibilidad mental sigue y sigue aprendiendo. Todos los días tiene metas de que quiere aprender. Lee de cosas que no sabe, que no conoce, pero que pueden impactar su producto, su trabajo, su empresa. Es decir, se va enterando, bueno, habla y lee sobre tendencias en el mundo, tendencias en otros países, en otras latitudes, tratando de ir armando y de conocer mejor y de prepararse mejor para lo inesperado. Entonces, eso es muy importante y es una recomendación. Permanentemente leer, tomar cursos, aprender de otros. Y algo muy importante también, la gente de flexibilidad mental trata de tomar información de otras personas que no están en su área core. Por ejemplo, si son ingenieros, van y buscan a alguien de finanzas y así van pudiendo
tener más información, opiniones importantes que les pueda ayudar a crecer y a tomar otra aproximación a los problemas. Esa parte de aproximarse a los problemas con apertura y curiosidad intelectual es muy importante. Y si visualizamos cómo lo hacen las personas cuando están teniendo reuniones multiculturales y hoy por hoy equipos disgregados en varias geografías, eso permite que la persona pueda escuchar a todos, hacer silencio, meditar sobre lo que otros dicen e incorporar lo que les parece que sea importante. Eso es algo que también ayuda a construir flexibilidad mental. Esta capacidad también de manejar distintos escenarios. Estamos hablando de que ahora van a tener que hablarse no solo del escenario A, B, no solo de 2, 3, 4, 5 variables que van a impactar los negocios, sus negocios. Estas personas tienen esa capacidad de manejar y de abrirse y de no pensar que algo es solo de un color, o es negro o es blanco. Bueno, hay tonos de grises y tenemos que verlos. ¿Qué tal y si las cosas que estamos haciendo pueden hacerse de otra manera? Son personas muy flexibles, no rígidas. Es exactamente lo opuesto a la rigidez. Como les decía, se investigan tendencias, patrones, se lea, se informa, y esa es una manera de ir construyendo una buena agilidad mental. Continuamos a la siguiente parte, que habla sobre la construcción de relaciones. Y aquí nos vamos a detener, porque esto va a ser muy importante. Relaciones sociales, no relaciones laborales, no únicamente, relaciones productivas. Esa capacidad que tienen las personas de, en situaciones desafiantes, lograr obtener lo mejor de los demás. Y estoy segura que ustedes conocen y recuerdan momentos en su vida desafiantes, tal vez no como ahora, pero sí momentos de crisis o momentos difíciles para su negocio. Por ejemplo, puedo ponerles a mencionar hace muchos años en el 9/11, cuando se dio la destrucción de las Torres Gemelas y todo el sistema de seguridad en el mundo cambió. Las personas que trabajaban en esas áreas tuvieron que hacer un cambio es volverse flexibles hacia el nuevo entorno que apareció de un día hacia otro. Y también tuvieron que empezar a construir relaciones de confianza y de productividad con gente que estaba muy asustada alrededor del mundo. Que fueron impactadas enormemente muchísimas aerolíneas y muchísimos empleados en ese momento, en un momento de crisis, en los empleados de los aeropuertos, los empleados, todos los que tenían que ver con esa área. Entonces, esa es una buena manera de pensar, de un buen ejemplo para recordar cómo en un momento de crisis las personas, los líderes, logran sacar lo mejor de otros. En este momento, la gente que trabaja en el enfoque sanitario también está teniendo que trabajar con la crisis de frente y están teniendo que liderar y tratar de sacar lo mejor de las personas que trabajan en esos equipos de trabajo, que están cansados, que tienen miedo, que tienen incertidumbre y que tienen grandes preocupaciones. Muy por ahí va el tema de construir relaciones productivas. Entonces, esa capacidad de relacionarse positiva y productivamente, muy importante, flexibilizando la aproximación que hacen a los demás. Ya se acabaron los momentos en donde el líder hablaba de una manera y bueno, y el equipo escuchaba. Todos, si eran 10, 20, 30, 40, se adaptaban al estilo. Ahora, el nuevo momento, el nuevo contexto requiere que el líder se acerque, porque lo que tiene como objetivo final es sacar lo mejor de las personas. Entonces va a tener que acercarse, aproximarse y hacerlo de la mejor manera para lograr obtener ese compromiso profundo y ese enfoque del que hablábamos anteriormente. Empatizar genuinamente, y la característica adicional es genuinamente. No vamos a poder llegar como líderes a decirle a los demás, todo está bien, no hay que preocuparse, hay que enfocarse en los negocios y ya está. Este es un momento para empatizar y hacer que la gente sepa que entendemos, que hemos vivido también esos momentos que sienten, que también tenemos miedo, también tenemos incertidumbre, pero que estamos sobreponiéndonos en pro del negocio y en pro del bienestar de todos los demás. Esta gente que tiene esta capacidad, o bueno, cómo se construye, también interesarse en entender la opinión de otros. Incorporar información de las demás personas, entender grupos diversos y ayudarlos a participar, a ser partícipes de la estrategia. Entender las dinámicas y el efecto, y aquí vamos al autoconocimiento de nuevo,
entender el efecto que causan en las demás personas. Yo he escuchado líderes que son muy claros en poder decir, yo sé que cuando hablo de esta manera causo este efecto. Eso es tener autoconocimiento y saber controlarlo. Si sé que yo causo este efecto, ¿cómo me manejo? Pero para empezar tengo que entender cómo la gente me percibe. Eso es muy importante al momento de tener relaciones productivas con las personas. Entonces, gente que adicionalmente, después de todo lo que hemos hablado, de que escuchan, de que tratan de entender la perspectiva antes de querer influenciar a los demás, conectan fuertemente con las personas y generan de verdad una empatía genuina. Algo muy importante en estos momentos es liderar el conflicto. Imaginemos los días anteriores en las organizaciones hay conflictos, hay situaciones difíciles. Ahora agreguemos todas las variables de las cuales hemos hablado. Variables de incertidumbre, todas, miedos. Recuerden que hay familias en las que una persona se quedó sin trabajo y el otro sí tiene trabajo, o que tiene un enfermo en casa o una persona de la tercera edad. Hay cualquier cantidad de variables. Eso, obviamente, va probablemente a generar otros tipos de conflictos. La persona que sabe construir relaciones productivas va hacia manejar bien el conflicto, sabe controlarse a sí mismo, o sabe en qué momento puede controlar una situación y va a la puerta a traer esa situación, a resolverla, no se oculta. En estos momentos, un líder oculto es un líder que va perdiendo influencia en su equipo. Es precisamente lo que más se necesita. Vamos a la siguiente, vamos a hablar sobre innovación y cómo construir la flexibilidad también. Este es el tipo de líderes que vamos a estar necesitando muchísimo ahora. Aquellos que tengan la capacidad de liderar en medio del cambio, en medio de reglas que no están escritas, que tengan la habilidad de sentirse cómodos navegando en aguas que no están claras. No es todo el mundo, pero se puede aprender. Es gente que reta el status quo, que dice, bueno, si esto lo hemos hecho así durante 20 años, yo lo he hecho así durante 30 años, o 10 o 15 y me ha funcionado, es momento de pensar diferente. ¿Qué requiere de mí la organización y este momento en particular? Es gente que no tiene miedo a probar nuevas ideas y que busca, es más, busca y pregunta para encontrar nuevas maneras de aproximarse a las realidades. Buscan la mejora constante. Son gente flexible que se mantiene en control ante la presión. He escuchado mucho que las personas dicen, bueno, trabajar bajo presión ha sido una constante, lamentablemente en algunos tipos de trabajo o en todos, pero estas personas suelen manejar la presión de una manera muy buena. Manejan la presión en las crisis y en la incertidumbre, que es todavía peor. Es decir, que si nosotros tenemos la habilidad de trabajar bien bajo presión, ahora pensemos cómo nos fortalecemos para hacerlo de cara a una crisis. Estar en medio de situaciones donde la gente nos va a preguntar qué hacer y vamos a necesitar tener respuestas, algunas respuestas de la manera más transparente, aunque no las tengamos todas. Importantes son agentes de cambio y que ayudan a otros, detectan, observan a sus equipos y detectan a quien le cuesta un poco más el cambio y lo facilitan. Se adaptan rápidamente porque son flexibles y tienen tolerancia a modificar su trabajo, su estrategia. Son gente que no está casada con un plan, sino que es capaz de decir, bueno, este plan está muy bueno, no va a funcionar ahora, empecemos de nuevo. ¿O qué de bueno puedo tomar de este plan? Hacen transiciones fluidas, van a regresar al trabajo y no van a empezar a ver lo negativo de la situación, sino empezar a trabajar en resolver. No se estancan, ven esto como una oportunidad. Se acercan a lo nuevo y a lo complejo con apertura. Tienen interés en entender a profundidad a los demás y pues también resolver los problemas analizando desde una perspectiva fresca. Imaginémonos cuando alguien está viendo un nuevo invento, algo que está tratando de construir, pero que no sabe si va a funcionar, se acerca y lo ve desde diferentes ángulos, llama a otros y le dice, mira, ¿qué ves tú? Es decir, toman ese feedback permanentemente. Como vemos, hay muchas constantes a través de todas las competencias. Y finalmente nos vamos a la última, que sería construyendo resultados sin precedentes. En momentos sin precedentes, resultados que nunca se habían construido antes. Esto es tener resultados en situaciones de crisis.
o en primeras experiencias, donde no hay nada escrito, donde antes otros no habían podido resolver, es ese tipo de personas que entrega resultados. Son capaces de inspirar a los equipos y mostrar una presencia que crea confianza y estabilidad. Hablábamos que también se empatizan genuinamente, pero también acá decimos son gente que exhala confianza y presencia y que permite que el equipo se sienta un poco más tranquilo dentro de un entorno de incertidumbre. Pueden dar esos resultados, asumen la responsabilidad y el peso de sus decisiones. El reto los motiva, es gente que se va a levantar cada mañana gracias a este reto, con todas las dificultades que pueda esto incorporar, va a subir a tratar de incorporarse cada día con la emoción de que va a ir a resolver un problema. Hacen que las cosas, están acostumbrados a hacer que las cosas pasen, no a justificar el por qué no suceden, y tienen una intensidad y una energía que la contagian. Es decir, que trabajan con perseverancia y resiliencia, que toman decisiones sin información completa y que tratan permanentemente de obtener lo mejor de los equipos de trabajo. Es esta gente, y yo estoy segura que ustedes conocen muchas personas que trabajan en crisis y lo hacen muy bien. Para terminar, las recomendaciones atrás que hemos hecho, los invitamos a incorporarla. Todo se puede incorporar, todo se puede aprender, pero se tiene que ejercitar y estar abierto. La invitación es a no acercarse a la rigidez cognitiva o a la falta de flexibilidad mental que existe. Aléjense de la rigidez. Y cuando algo no funcione, cuando algo no está siendo eficaz, por favor, traten de verlo de manera flexible, traten de optar por otras alternativas y escuchar a sus equipos, porque la gente también tiene ideas y aquel líder que se llena de esa energía y de esas ideas logra resolver mejor. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que en esta parte sean de ayuda y de utilidad. Volvemos con Diego. A las preguntas. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Vamos a proceder con las preguntas. Luciana, ¿nos ayudas leyéndolas, por favor? Sí, buenos días. Yo soy Luciana Bailetti, también parte del equipo de Career Partners. Y en este momento en esta ocasión voy a ayudar un poco leyendo las preguntas que hemos recibido. A ver, en primer lugar, nos preguntan qué podremos hacer concretamente para alinear nuestros valores personales con los valores de la compañía. Creo que esto está bastante dirigido a la parte que nos mencionó Lili. No sé si, Lili, nos puedes dar algunos ejemplos específicos. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdón, ¿quién hizo la pregunta? Es una de las preguntas que hemos recibido. Ok, perfecto. Ok, gracias. Sí, ¿cómo podemos alinear nuestros valores a los valores de la compañía? Cuando identificamos nuestros valores, esto lo hacemos a través de una pregunta bien sencilla. ¿Qué es lo que tú valoras hoy? ¿Qué es lo que para ti es importante hoy? El concepto de valor ya no es un concepto solo ético-social, es aquello que yo valoro, ¿no? Algo tan sencillo como que lo que valorábamos a los 15 años ya no lo valoramos hoy. Lo que valoramos cuando estamos solteros ya no es lo que valoramos cuando estamos casados o cuando nos convertimos en padre. Es igual en nuestra carrera profesional. No valoramos lo mismo cuando estamos iniciando una carrera y cuando estamos en otro nivel de nuestro desarrollo profesional. Es muy importante fijar qué es lo que yo quiero. Todo empieza con un objetivo. Recordemos que nuestro objetivo, Joseph O'Connor le dice, es nuestro sueño con patas, porque está mucho más específico. Entonces, si yo fijo un objetivo, ¿qué es lo que quiero hoy en determinados aspectos de mi vida? ¿Para qué lo quiero? Voy a poder diseñar. Si esto es lo que yo quiero lograr, para lograr esto, ahí están mis motivaciones. Así como las emociones son la energía para poder llevar y concluir mis acciones, los valores son tu motivación, son para qué quiero lograr lo que quiero lograr. Entonces nos vamos a encontrar con valores de superación personal, con valores de productividad, con valores de calidad, con valores de paz, con valores de innovación. La agilidad mental es hoy un valor para mucha gente.
¿Qué es lo que estamos buscando? Una vez que yo tengo claro, puedo definir no más de 5 valores, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. No más de 5 valores que yo pueda definir y ver y decir, ok, esto es lo que yo valoro. Se alinean a los valores, no tienen que ser lo mismo, pero se alinean a los valores de la empresa. O también puedo empezar con, esto es lo que yo quiero. Estos son los valores de la empresa. Los valores que yo tengo hoy se alinean. Si yo encuentro un alineamiento ahí, me va a ser mucho más fácil poner en práctica qué acciones tengo que hacer. Ojo, no porque mis valores hoy sean diferentes a los de la empresa, no quiere decir que no me pueda alinear. Como dijo Claudia, la capacidad de aprendizaje y la capacidad de adaptabilidad es vital. Yo puedo tener valores trascendentales y puedo tener valores instrumentales, aquellos que me ayuden a lograr los valores que hoy la organización espera de mí. Y este ejercicio que planteé es súper práctico, lo hacemos en talleres de cambios de cultura en las empresas. Es más largo, pero es súper práctico y nos ayuda mucho. Espero que esta pregunta ayude a resolver un poco la duda que tenía. Gracias. Gracias, Luciana. Perfecto, y muchas gracias. A ver, tenemos una segunda pregunta. Siendo la agilidad de aprendizaje una variable del potencial, ¿cómo un ejecutivo puede desarrollar la agilidad mental? Creo que eso también está relacionado con la parte que hablas tú, Clau, hablando de agilidad mental. Claro. Bueno, gracias. La agilidad mental, como decíamos, esa es una capacidad que puede irse ejercitando con el tiempo. Es muy importante que la persona esté dispuesta a aprender a aprender. Eso se está ocupando mucho, la habilidad de aprender, la agilidad de aprender. Y es esa capacidad de ver en qué áreas nosotros nos conocemos y tenemos que irnos desarrollando y estar dispuesto a hacerlo. Muchos ejecutivos que, por ejemplo, siguen coaching o procesos de mentoreo, están precisamente y lo hacen opcionalmente precisamente porque están interesados en seguirse desarrollando. También están las personas que son autodidactas y que continuamente leen. Por ejemplo, esa es una característica de la persona que tiene agilidad mental. Permanentemente lee. Lee para informarse, lee para aprender. Escucha y busca otras personas que tengan conocimiento y escucha cuál es su punto de vista. Mira, estoy haciendo este plan y voy y te comento a ti que eres de otra especialidad, ¿qué piensas sobre eso? Esa es otra, digamos, otro instrumento para generar mayor flexibilidad mental, para entender la perspectiva que tienen otros. Leen de economía, leen de política, están interrelacionando muchas variables y mucha información para poder al final entender cómo manejar mejor su negocio. Recordemos que en este momento estamos en un momento de crisis, pero ya otros países hace muchísimos años, en los años de la guerra, etcétera, han vivido momentos de crisis difíciles y han salido adelante. Entonces, enterarnos de qué cosas hicieron en ese momento y qué cosas no hicieron, también es un ejercicio de flexibilidad mental. De acuerdo. Una tercera pregunta que nos ha llegado es: ¿de qué manera podemos seguir fortaleciendo nuestra cultura en esta coyuntura, donde el contacto son medios virtuales y siendo un momento de dificultad en general? Ok. Lili, ¿o están hablando de cultura? ¿De qué manera podemos seguir fortaleciendo nuestra cultura? La cultura se da en diferentes comportamientos. Es importante diferenciar que hay una diferencia entre clima y cultura. Clima es el estado de ánimo. Clima es hoy le pongo el termómetro y quiero saber si mi organización se siente bien, no se siente tan bien. Ese porcentaje o resultado de satisfacción que vota una encuesta de clima laboral es realmente el resultado del compromiso, es realmente la interacción, el resultado de la interacción de la gente con las diferentes políticas o la personalidad de la empresa. Y cuando hablamos de personalidad, hablamos de cultura. Para fortalecer la cultura, primero tenemos que tener bien claro cuáles son aquellos pilares que yo tengo
que marcan mi cultura? ¿Cuáles son aquellos símbolos de mi cultura? ¿Cuáles son aquellos valores, aquellos comportamientos? Ahora, independientemente del tipo de cultura que tengamos, hoy por hoy la confianza, y más en este momento, es vital. El liderazgo cercano, y de esto nuestra querida coach Amelia nos habló en el webinar pasado, el liderazgo presente es vital. ¿Cómo genero yo presencia? Esa es una muy buena pregunta y tiene que ver con la capacidad de desaprender para aprender. ¿Cómo genero hoy yo como líder? Claudia habló de que es importante dar resultados. Uno de los retos más importantes que tenemos hoy, desde colaborador, primero, hoy, en este ámbito, en esta nueva forma de trabajar, ¿cómo sigo dando resultados? ¿Cómo sigo metiendo goles? ¿Cómo sigo siendo este colaborador que suma? Y desde el líder es cómo sigo haciendo que mi equipo esté dando los resultados que tenemos que dar. Y cuando hablo de equipo, no hablo solamente del equipo que manejo, sino el equipo al que yo pertenezco, la parte horizontal, la línea jerárquica de la que yo soy parte. ¿Cómo genero, cómo ahondo la cultura? No nos olvidemos de aquellos comportamientos que tenemos que seguir teniendo para fortalecer la cultura y qué nuevos comportamientos necesito hoy incorporar constantemente para que esta cultura no se pierda, ¿no? Paola habló de el contacto continuo. No hay relación sin contacto y la cultura es el resultado de las interacciones que tenemos. Correcto, creo que ya para ir cerrando, a ver, tenemos varias preguntas, en verdad, creo que vamos a poder responder algunas también por correo, ¿no? Tenemos, a ver, una pregunta creo que se relaciona bastante con la parte de Paola, dice, el sentimiento de pertenencia en el teletrabajo podría entenderse que se debilita. ¿Cómo podríamos reforzar este concepto de pertenencia? Perfecto. Bueno, lo primero es que esta es una nueva forma de trabajo. Para muchas organizaciones, de alguna manera no lo han estado haciendo y probablemente hoy lo vamos a tener que revisar en muchas de nuestras propias organizaciones. Como bien decíamos, todos parte siempre de una línea de incorporar dentro de la cultura la confianza, en poder trabajar primero con los líderes dentro de la organización y poder empezar a transformar nuestra cultura para poder ceder esta confianza en nuestros equipos, para que ellos también estén fortalecidos, para que cuando vayan a sus, digamos, centros de trabajo que van a estar dentro de sus hogares, realmente sigan conectados con la organización. Esto no es decirle a la gente, mañana nos vamos a trabajar a la casa. Hoy es un tema coyuntural, pero cuando esto pase, todos vamos a regresar a nuestro centro de trabajo y ahí es donde se van a empezar a replantear estas nuevas formas de trabajo. Algunos serán remotos, otros serán teletrabajo, donde ya tienes un horario establecido, donde ya no vas a estar, digamos, en el trabajo, ¿no? Se tiene que trabajar mucho procesos de cambio, ¿no? Dejar a la gente sola y decirle, esta es una nueva forma de trabajo y anda a la casa a trabajar, eso va a generar frustración. Yo estuve viendo algunas preguntas de cuáles son, digamos, así como hay ventajas, hay desventajas, y una desventaja que podría salir primero es desmotivación, desconectarse con la empresa, de repente mi personalidad no se acomoda el trabajar solo. Entonces, si dejamos a la gente sola en este proceso, ahí el área de gestión humana es un área muy estratégica para poder definir una estrategia con, digamos, con la primera línea en la organización para poder hacer este cambio de una manera dentro de un proceso, no es inmediato. Eso hay que probablemente probar con algunos pilotos, con algunos puestos, no es nuevamente mandar a todos a la casa. Hoy lo estamos viviendo y en esta crisis creo que todos estamos tratando de aprender, dando lo mejor de nosotros, educándonos. Hoy vemos también que digamos, a través de las redes, a través de, digamos, entrar al internet tenemos mucho contenido, pero sí las organizaciones hoy no pueden dejar solos a sus equipos. Hoy nos toca, algo que decía Claudia, súper importante, empatizar, pero genuinamente, ¿no? No es solamente dar una llamada o mandar un correo, es estar con nuestros equipos para ayudarlos y ver cómo lo están pasando desde casa, y con eso ir formando e ir preparando este plan a futuro para poder, seguramente en muchos casos, empezar a trabajar de esta manera.
Primero que todo, agradecerles a las tres panelistas, muy clara y concreta las presentaciones. Muchas gracias a todos los participantes, nos complace siempre aportar a que las personas crezcan como seres humanos y como profesionales. Las preguntas que no hemos logrado responder las haremos vía correo y teléfono, tenemos sus datos, y estaremos invitándolos a nuevos webinars que estamos desarrollando, y nuevamente muchas gracias. Que tengan un buen viernes. Nos vemos. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.